Pero ya que hablamos de secretos oficiales, permítanme al menos que aquí no mintamos y llamemos a las cosas por su nombre. La primera, San Francisco es un barrio de Bilbao y no es un barrio marginal, es un barrio obrero y es un barrio pobre, pero es un barrio con conciencia. Probablemente por eso tienen estos votos los señores de Vox que van a dar un mitin. Estos. No lo estoy diciendo en términos retóricos. Óscar Matute lo vuelve a hacer. En una intervención que encendió el Congreso como gasolina al fuego, el diputado de Bildu dejó en ridículo a los voceros de Vox con un repaso brutal que sacudió hasta los cimientos del hemiciclo. No solo desnudó la hipocresía del Estado español al seguir ocultando secretos firmados por el mismísimo Franco, sino que además se burló sin piedad del desubicado intento de la ultraderecha de provocar en barrios obreros como San Francisco, en Bilbao. Con una sola frase, Matute fulminó a Vox. Estaban tan perdidos como el Ku Klux Klan en Harlem. Una frase demoledora que quedará para la historia. No se salvó nadie, desde los nostálgicos del franquismo hasta los defensores de secretos inconfesables. Una intervención para enmarcar. Nosotros creemos y queremos constatar la primera cuestión, y es que es junio del 2020 y estamos hablando de una ley de 1968, firmada por un dictador fascista, Francisco Franco Bamonde. Eso ya en sí mismo es una anomalía histórica que debería hacernos reflexionar. Pero además de eso, y por si faltaran pocas cosas, hemos tenido la oportunidad de escuchar discursos de involución democrática, discursos de añoranza de tiempos pretéritos que se basaban en la ocultación, se basaban en la persecución del disidente, precisamente con etiquetas como las que el señor Esteban ha señalado en su intervención. Estamos hablando, por tanto, de derogar una ley, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, repito, firmada por el dictador fascista Francisco Franco Bamonde. Esa misma ley no establecía plazo alguno y no establecía plazo alguno para la desclasificación de los papeles y dejaba al arbitrio de la autoridad política o militar el poder hacerlo en algún momento. Ya que la autoridad militar tuviera algún tipo de fundamento en 1968 podía ser cuestionable, pero una dictadura, pero que en el 2020 siga teniendo ese papel también dice bastante de la eficiencia y de la calidad democrática del Estado español o del camino que le queda por recorrer para poder señalarse, como hacen a menudo, y en esto no se diferencian la mayoría de partidos políticos, como una democracia plena y de derecho. Solo se desclasifican en momentos puntuales y poco relevantes. Y algunos ejemplos ha habido a lo largo de la historia, siempre con una utilidad política finalista, siempre con una lectura parcial de los papeles a desclasificar. Podríamos hablar de los papeles del 11M, podríamos hablar de cómo en una semana se desclasificaron papeles, unos pocos, para intentar afianzar una teoría absolutamente espuria y falsa con la que había sido ETA la autora de los atentados del 11M. Para eso no hubo que esperar mucho tiempo, para eso no hubo una clasificación permanente, para eso hubo intencionalidad política. Pero podríamos hablar también de por qué se esconden esos papeles. ¿Qué democracia necesita esconderse de los ciudadanos? ¿Qué democracia interpreta la defensa de los ciudadanos y ciudadanas como una obligación que les impide decirles la verdad? Creo que alguien que fue ministro en el Estado español, alguien que falleció hace no mucho tiempo, decía que la gente se merece un gobierno que no les mienta. Nosotros exhortamos al actual gobierno a que cumpla esa frase, a que no les mienta, porque una manera de mentir es ocultar la verdad. Una manera de mentir es no decir qué pasó con la guerra sucia, qué había detrás del plan Zen que se aplicó en la guerra sucia contra Euskal Herria, qué existía detrás de los GAL, por qué solo se juzgaron unos pocos asuntos en relación con los GAL que tenían que ver con Asa y Zabala y que tienen que ver con la desclasificación de unos papeles que a instancia judicial y tras una filtración de una persona que fue condenada por un tribunal militar a 7 años, el señor Perote pudo dar lugar a la causa y al juicio. ¿Por qué siguen sin esclarecerse todos esos crímenes en Euskal Herria o en el territorio de Euskal Herria? Pero tendríamos que hablar también de la memoria histórica y tendríamos que hablar de qué ha hecho el Estado español desde el 36 hasta ahora, que es tan impúdico como para que vea la luz, que es tan peligroso para la defensa del ideal perpetuo, como una llama del Estado español, para que no pueda conocerse. Eso es todo lo que hay detrás. Y habría que hablar, claro que sí, del 23F. Habría que hablar de los elefantes blancos. ¿Por qué no? Si en esta Cámara se ha hablado de elefantes muchas veces para hablar de una lectura política que hacía el Partido Demócrata con lo del elefante y la habitación, pues hablemos del elefante blanco y hablemos del recuerdo permanente de los tiros en la cúpula de esta Cámara y veamos qué había detrás. ¿Por qué tenemos miedo a eso? ¿Por qué creemos que la ciudadanía es menor de edad para entender qué es lo que realmente ha tenido que hacer el Estado para guardarse, no se sabe muy bien de qué y de quién y sobre todo cómo? Se dice también
que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y una manera de que no conozcan su historia es manteniendo clasificados los secretos del Estado. Si no se aprueba esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, yo les propongo a quienes decidan no aprobarla que al menos tengan la dignidad de cambiarle la ley y que en vez de llamarle una ley de secretos oficiales, la llamen una ley de aberraciones inconfesables, porque seguramente con eso tendrá que ver el que no se pueda aprobar esta ley, o con eso tendrá que ver también que nuevamente tengamos que estar hoy aquí en esta tribuna defendiendo estas posiciones cuando ya el Partido Nacionalista Vasco, y es justo reconocerlo, lo hizo en ocasiones anteriores, cuando ya vio cómo se bloqueó esta ley durante 2 años sin argumento ni razón alguna. ¿Por qué no se puede conocer lo que el Estado español hace para defenderse de no se sabe quién y cómo? ¿Qué tienen que esconder? Termino ya con una cuestión. Si no lo hacen por los proponentes, no lo hacen por los socios sociocomunistas o rojoseparatistas, para mí es un orgullo ser calificado así, háganlo siquiera por la gente que reclama verdad, justicia y reparación. Porque para hacer un camino efectivo de verdad, justicia y reparación, y yo en esta Cámara lo he reclamado, lo he proclamado, y nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista independentista vasca, estamos cumpliendo, también es necesario que el Estado español cumpla. Gobierne quien gobierne. Que le quede claro, esto no es un ataque directo a ninguna formación política, lo sería, en todo caso, a todos aquellos que les niegan la verdad, justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia de Estado, que también se encuentran en los papeles clasificados. Háganlo también por Germán, por la plataforma San Fermín 78 Gogoan. Háganlo por los obreros del 3 de marzo, que está muy bien acordarse de Alberto y de Joaquín, de los 2 obreros sepultados en Zaldívar. Lo que realmente les honraría es sepultar los ideales xenófobos y los ideales racistas y los ideales de exclusión que en esta Cámara se escuchan. Eso habría que sepultar en Zaldívar y no los cuerpos de esas 2 personas. Pero termino ya con 2 cuestiones. Marx decía que la historia se repite, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Ojalá esta vez el sabio alemán no tenga razón y por lo menos aprueben esta comisión. Pero ya que hablamos de secretos oficiales, permítanme al menos que aquí no mintamos y llamemos a las cosas por su nombre. La primera, San Francisco es un barrio de Bilbao y no es un barrio marginal, es un barrio obrero y es un barrio pobre, pero es un barrio con conciencia. Probablemente por eso, tienen estos votos los señores de Vox que van a dar un mitin. Estos. No lo estoy diciendo en términos retórico figurado, lo estoy diciendo en términos real y literal. Un voto. Probablemente lo que es marginal, lo que es conflictivo, es ir allí a provocar con discursos xenófobos, incendiarios y racistas, amenazando a toda la población de ese barrio. En definitiva, seguramente estaban tan perdidos como un militante del Ku Klux Klan en Harlem. Nosotros, por actitud antifascista, ya sea en Bilbao, si termino ya sea en Bilbao. No solo que termine, sino que se atienda a la cuestión. Por favor. Va a anunciar el sentido del voto, gracias. Creo que es bastante. Muchas gracias. Sí, pues como decía, que tanto en Bilbao, en cualquiera de sus barrios, como en Donostia, como en el conjunto de Euskal Herria y también en esta Cámara votaremos a favor porque en definitiva queremos verdad, justicia, reparación, transparencia y democracia. Gracias, señor Matute. Lo que ocurrió en el Congreso con Óscar Matute no fue un simple discurso más. No fue una réplica protocolaria ni una intervención para el archivo. Fue una auténtica demolición política, una descarga de coherencia y valentía que dejó al grupo parlamentario de Vox absolutamente noqueado, sin capacidad de respuesta, sin recursos retóricos, sin argumentos, sobre todo, sin dignidad. Matute no se limitó a señalar la ignorancia, la hipocresía y el odio que destila la ultraderecha española. Les arrancó la máscara en público y los dejó como lo que realmente son, una caricatura rancia del franquismo más miserable, disfrazada de patriotismo barato y de una España que ya no existe. La frase que quedará grabada en la memoria colectiva, esa que les comparaba con el Ku Klux Klan perdido en Harlem, no fue un chascarrillo. Fue una radiografía exacta del desconcierto ideológico, el delirio identitario y el absurdo político que representa Vox. Porque sí, están tan perdidos como eso. Porque sí, representan una anomalía democrática en un país que se desangró durante décadas precisamente por culpa de los que ahora pretenden reescribir la historia con banderas, con amenazas, con insultos y con discursos vacíos que solo buscan sembrar odio entre los pueblos del Estado. Y es que lo de Vox no es política, es resentimiento. Es miedo a la igualdad. Es un grito histérico desde los escombros del franquismo, un intento desesperado de restaurar privilegios que el avance social, político y cultural les ha quitado. Por eso no soportan a voces como la de Matute. Por eso les duele tanto escuchar a alguien que no solo habla desde la izquierda transformadora, sino desde el antifascismo sin complejos,
sin ambigüedades y sin miedo. Porque Óscar Matute no vino a parlamentar con la ultraderecha, vino a desenmascararla. Y eso les duele. Les escuece. Les hace perder los papeles. Porque cuando Matute les recordó que sus referentes están más cerca de los verdugos que de las víctimas, cuando les señaló que su discurso es una continuación del fascismo de siempre con un envoltorio mediático moderno, se quedaron sin nada que decir. ¿Qué podían responder? Que no es cierto. Que no están constantemente criminalizando a migrantes, mujeres, sindicalistas y vascos. ¿Que no han salido en masa a aplaudir cada intervención franquista en el Parlamento? ¿Que no han apoyado golpes institucionales y judiciales para derrocar gobiernos legítimos? Lo que Matute hizo fue devolverles al fango del que nunca han salido. Y no con odio, sino con datos. No con mentiras, sino con hechos. Porque a diferencia de la ultraderecha, que vive de eslóganes y fake news, Óscar Matute puso sobre la mesa una realidad que muchos quieren ignorar. Que el verdadero problema de España no es la pluralidad, sino quienes quieren uniformarla a golpe de represión y de censura. Que el verdadero problema no son las naciones del Estado que reclaman dignidad y respeto, sino quienes no aceptan que la democracia es diálogo, acuerdo, y sobre todo, justicia social. Matute, con la serenidad de quien sabe de dónde viene y hacia dónde va, les recordó que el futuro no les pertenece. Que por mucho que vociferen, por mucho que desprecien, por mucho que intenten imponer su modelo retrógrado de país, hay millones de personas que no están dispuestas a ceder ni un solo derecho, ni un solo espacio, ni una sola conquista ante quienes desprecian la memoria, la diversidad y la libertad. Y eso es lo que hace que intervenciones como las suyas se vuelvan virales, que recorran las redes, que prendan la chispa de quienes creían que en la política ya no quedaba dignidad. Porque lo que vimos no fue solo a Matute respondiendo a Vox. Fue una voz colectiva. Fue la voz de quienes han resistido décadas de estigmatización. Fue la voz de quienes han enterrado a compañeros asesinados por fascistas, de quienes han levantado cooperativas en barrios abandonados por el Estado, de quienes han construido redes de solidaridad donde otros solo pusieron fronteras y muros. Fue la voz de quienes saben que la política no se hace con odio, sino con esperanza y con lucha. Y eso, precisamente eso, es lo que Vox no puede soportar. No pueden soportar que existan personas que no se arrodillan ante su histeria, que no se arrugan ante sus amenazas, que no se callan ante sus mentiras. Por eso intentan expulsarlos del debate público. Por eso piden ilegalizaciones. Por eso repiten día tras día que Bildu es ETA, que la izquierda es Venezuela, que el feminismo es un cáncer, que los migrantes son un peligro. Porque no tienen otro proyecto. Porque no tienen otra propuesta. Porque no tienen absolutamente nada que ofrecer a una sociedad cansada, precarizada y harta de que el poder solo cambie de manos para seguir beneficiando a los mismos. Matute les ha señalado como lo que son, los peones de un poder económico que les utiliza para dividir al pueblo, para distraer de la corrupción estructural, para impedir que la gente hable de lo importante, del precio de la vivienda, de los sueldos miserables, de la sanidad pública que desmantelan día a día. Porque mientras ellos agitan la bandera, los fondos buitre compran barrios enteros. Mientras ellos gritan España, hay familias que no pueden poner la calefacción. Mientras ellos se disfrazan de patriotas, entregan el país al capital más salvaje. Y si hay algo que define a Óscar Matute, es precisamente eso. Su capacidad para romper el guión que intentan imponer los de siempre. Su voluntad de poner en el centro el conflicto real, el de clase. El de quienes tienen mucho contra quienes no tienen nada. El de quienes privatizan hospitales y escuelas frente a quienes mueren en listas de espera o en aulas masificadas. El de quienes tienen varios pisos en alquiler mientras otros duermen en la calle. Ese es el verdadero conflicto. No el que Vox inventa con titulares incendiarios, sino el que se vive todos los días en las calles de cualquier ciudad. Y por eso su intervención fue tan necesaria. Porque desmontó el teatro. Porque dejó en evidencia a quienes viven del cinismo. Porque puso la verdad sobre la mesa y no pidió permiso para hacerlo. Porque cuando alguien como Matute habla, no solo responde a Vox, habla por miles que no tienen voz en el Congreso, por quienes han sido silenciados, ignorados, humillados o criminalizados. Habla por la dignidad. Habla por la justicia. Habla por un futuro que no pase por el odio, sino por la emancipación colectiva. Así que sí,
Matute no solo les pasó por encima, les dejó desnudos ante toda España. Y lo hizo sin bajar el tono, sin pedir disculpas, sin dejarse intimidar. Porque ya está bien de callar ante el fascismo. Porque ya está bien de normalizar a quienes quieren volver a 1939. Porque ya está bien de darles micrófonos sin cuestionar lo que representan. Y si hay que seguir recordándoselo una y otra vez desde la tribuna, que así sea. Porque en este momento, callar es ser cómplice. Y Óscar Matute dejó claro, una vez más, que él no está aquí para callar. Está aquí para combatir. Y lo está haciendo con la verdad como bandera y con el pueblo como escudo.